Dejamos algo de información pendiente, pero aquí vamos a seguir viendo más información en adelante. Entonces, miren cómo este material uno, llamémoslo así, material 2, está generando aquí una junta de materiales que no son compatibles. Son materiales que no son, digamos, como el agua, el cemento, la arena, que yo los puedo mezclar y me dan un material nuevo. Estos son materiales compuestos. Estos no, estos se sobreponen uno sobre el otro. Si yo tengo esta junta, miren todo este espacio que hay acá, ¿cierto? Podemos estar hablando de 5 milímetros, 8, algo así, que es bastante amplio. Miren ya cómo se empieza a ver que entra el agua, seguramente el viento está ayudando también a que entre el agua y se nota que viene en esta dirección, va hacia adentro. Entonces miren cómo empieza primero los materiales, se empieza a soltar toda la pintura, pero se está soplando hacia adentro. Después va a quedar húmedo toda esta parte, va a llenarse de agua y el agua también empieza a venirse hacia abajo. Entonces aquí ya vemos cómo se generan unas burbujas en la pintura, cómo se empieza a generar la pintura que se va despegando poco a poco y se va agrietando. En este caso, ya empezamos a ver algo de soluciones, ¿cierto? No necesitaríamos impermeabilizar, sino necesitamos sellar. Aquí necesitamos un material que sea resistente, que sea cauchoso. Personalmente, siempre recomiendo el poliuretano, me parece muy bueno. Y rellenar este espacio. Esto lo podemos encontrar en estos materiales, a veces en las puertas con respecto a los muros, también puede haber estos huecos, estas juntas, digámoslo así. Una de las humedades también más famosas que ocurre por esta unión de materiales es la división de la ducha con los muros, por ejemplo. Y a veces es muy fácil que el agua se salga por allí porque pues no quedó completamente sellado esa parte. ¿De acuerdo? Y otro de los grandes problemas que tenemos es la dificultad de secado o eliminación de agua. Las aguas empozadas, las aguas que no corren, las aguas que no se mueven, van a generar muchos problemas de humedades. Por ejemplo, casas o edificios que alrededor que caen directamente sobre el pasto, digamos, sobre un jardín, y cuando llueve, el agua va a quedar empozada porque no tiene una pendiente, no tiene una inclinación que se lleve esta agua, ¿cierto? No hay un filtro, no hay una canaleta que ayude a circular el agua, pues esto va a quedarse el agua empozada allí y va a empezar a generar humedades. Estos materiales de construcción, ya pues los conocemos, que estamos diciendo que son porosos, es muy fácil que absorban el agua por sus poros. Y el agua parece que tuviera, pues siempre dice, no, el agua es vida, pero a veces uno se sorprende con lo que puede hacer el agua, como dice, el agua está realmente viva. Parece que el agua que se queda en un charco emposada al lado del muro de un edificio, parece que con el tiempo empezará a treparse, empezará a subir, porque entonces se va saturando el material y como esponja empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, llegando a cierto punto que va a decir, me voy a meter a la construcción. Entonces atraviesa los muros, pasa al otro lado y empieza a generar las humedades interiores. Inclusive los mismos sistemas de impermeabilización que en algún momento se puedan usar para cubiertas y demás, si no se dejan con una buena inclinación para que el agua vaya corriendo, para que el agua se vaya evacuando, sino que se queda emposado, allí esa parte es donde empieza a generar primero el deterioro del mismo producto, del mismo sistema. Y ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Entonces, dentro de las causas que teníamos, vamos a ver este gráfico, que pues es muy didáctico, donde nos va a mostrar todos los problemas de los que hablamos ahorita, pero ya con nombres propios del fenómeno de cada uno. Lo que nos hablaba ahorita Juan desde el principio, tenemos la capilaridad, es el fenómeno que les estaba comentando de la esponja. Llega la construcción muy grande sobre el terreno por
como por el peso que estás sufriendo, empieza el agua es a subir, ¿cierto? No se va a dispersar por otro lado, entonces empieza a subir. Vamos a tener el problema que hablábamos ahorita de las humedades ascendentes. Y es muy fácil que encontremos entonces manifestaciones de humedad aquí en los costados, sobre los muros. Tiene que ser algo muy fuerte, lo he visto casos que sí son bastante fuertes por capilaridad y el agua sí termina pasando a través del suelo, sale sobre el acabado del piso y pues ya es más complicado trabajarla. Sin embargo, pues no es imposible. Por lo general la capilaridad se manifiesta es con las humedades ascendentes. Vamos a tener otro problema que hablábamos ahorita, el de los baños. Otro problema, que era el de la filtración. Un momento que esto no me deja ver. La filtración es cómo se va a pasar el agua a través de una placa, a través de un muro, a través de una cubierta plana, por ejemplo, donde va a encontrar un camino específico para a través de los poros y va a terminar saliendo al otro lado. Aquí Néstor nos pregunta por qué la humedad en una pared, el pañete lo afloja y suelta la baldosa. Ese fue el primer ejemplo que vimos ahorita, si recuerdan que veíamos las imágenes, porque la humedad manteniéndose detrás de esto, lo que hace es como ablandar los materiales. ¿Cierto? Como les mostraba ahorita que eso se veía la pared como una crema pastelera. Entonces en el momento que entra el agua, la humedad, digamos, por entre la pared y la baldosa, lo primero que hace es que le empieza a afectar el pegante de la baldosa. Cuando afecta el pegante de la baldosa, le quita sus propiedades que están agarrándose porque ya como está seco, él necesita es simplemente ya, primero digamos, está en un estado de pasta, está de humedad. Eso es lo que ayuda a que se agarre, pero en el momento que se agarra, pues ya queda duro y necesita su rigidez para mantenerse. En el momento que entra el agua y empieza a ablandarlo, lo primero que hace es fallar el pegante. Fallaron las propiedades del pegante y la baldosa empieza a soltarse. Nosotros a veces podemos ver algunas paredes así como con unas bombas, ¿no? ¿Cierto? Se ve que empieza como, que no se cae la baldosa ni nada, pero se ve una protuberancia allí como un chichón sobre las paredes. Es el agua actuando sobre eso. Entonces, por la humedad también empieza a afectar el, el pañete, que finalmente el pañete va a coger es como su textura de dureza y todo eso es porque perdió humedad. Inicialmente el pañete es el cemento con arena y agua. Se aplica y la rigidez se va a dar esa medida que el agua se vaya perdiendo, que la humedad se vaya perdiendo. El pañete quedó listo cuando está seco, cuando perdió toda su humedad. Si lo volvemos a someter otra vez a la humedad, va a empezar a tener problemas. Y por eso es que se empieza a aflojar, ¿cierto? Dentro de los fenómenos que veíamos de la carbonatación y la oxidación, había otros fenómenos que son como las aguas blandas, se llama eso, el ataque por aguas blandas. Funciona mucho en tanques, donde tanques de concreto, por ejemplo, que van a tener el agua, allí tanques de reserva en edificios, en sótanos y demás, que cuando no están impermeabilizados, el agua sola, por estar allí en posada, empieza a afectar las propiedades del concreto, sabiendo que el concreto es un material mucho más fuerte que el pañete, por ejemplo. Y cuando uno va a ver, empieza el agua a, como si estuviera arañando las paredes, empieza a buscar para compensar sus propiedades. Digamos, el agua en su estado normal puro está lleno de minerales, sí, de minerales y componentes, ¿cierto? Y en el agua, en el momento que se somete a un emposamiento, digamos, a una estanqueidad, como estar en un tanque de estos, pierde las propiedades originales por falta de oxígeno y demás, y lo que hace el agua es empezar como a arañar y buscarlos en el concreto, de manera que empieza a ablandar el concreto. He visto tanques donde se ve, digamos, originalmente el concreto era completamente liso y al cabo del tiempo ya se ven las piedritas a la vista, porque el agua empieza a arañarlos. Asimismo va a ser con el pañete, empieza a ablandarlo, lo obliga a que se le pierdan las propiedades.
Digamos que inicialmente para crear el material le otorgó unas propiedades, pero si ahora se someten va a perder otras propiedades. Digamos, el agua en la construcción pues es muy útil para mezclar, pero es de mucho cuidado. Ella sola, ella por sí sola va a empezar a generar problemas. Algunos problemas como este que les decía, depósito de agua o empozamiento de agua. Cuando tenemos el agua alrededor, al lado de un edificio, vamos a ver cómo la pared se empieza a manchar, cómo empieza a cambiar de colores, cómo empieza a generarse algo de moho y sobre todo que empieza a bajar la temperatura en el muro y eso se va viendo proyectado después hacia el interior, hacia el interior. Otro problema que ya veíamos anteriormente era la condensación. La condensación tanto en baños como en cocinas. Pero también lo vemos a veces en los vidrios. Por favor, en el chat al que le haya pasado, regálenme, pongan, escriban un sí. Si por las mañanas se han levantado, han abierto la ventana como para ver el sol o algo y encuentran que el vidrio de las ventanas, ya sea la habitación, la sala o cualquier otro espacio, está lleno de goticas, está lleno de gotas de agua. Esto pasa y se genera también, pues, muy, bueno, inicialmente es por el choque térmico que hay entre el frío que está haciendo afuera y el calor interior. Preciso pueden chocar en el vidrio, pero si el vidrio tiene, por ejemplo, los vidrios son muy normales, no, muy normal no, vemos es que es muy común que a veces por el movimiento de la construcción o demás el vidrio en algún momento se partió. ¿Cierto? Yo creo que más de uno ha tenido un vidrio así en la habitación o en algún lugar en la casa, donde los vidrios tienen una pequeña línea. Se dilató, entonces el vidrio se partió, no se cayó ni nada, pero quedó con una pequeña línea. A veces este vapor por condensación, ¿cierto? Este choque de esta agua generada por condensación en los vidrios puede filtrarse por allí, por estas líneas del vidrio y empieza a afectar el murito que queda debajo de las ventanas. Entonces entramos otra vez a decir como, uy, mucha, se me está entrando esto, tengo que impermeabilizar el muro. No, no tengo que impermeabilizar el muro. De pronto tendría que cambiar es el vidrio. René nos dice que en Bogotá es muy común ver ese efecto de condensación en los espejos del baño. Exactamente. Las condensaciones creadas por el vapor de una buena ducha caliente, ¿cierto? Uno se puede demorar un buen rato bañándose con agua caliente, queda el vapor y ese efecto se ve en los espejos. Algo, bueno, un tip ya que estamos en esto, recomendable para la condensación de los baños es que si solamente tienen el baño sin enchapar, sin tabletas, si no lo tienen solamente con pintura, la pintura sería muy bueno aplicar una pintura acrílica. Esta no va a permitir que el agua se quede pegada en los muros, sino va a generar moho. Pero pues ante la condensación lo mejor es la ventilación. Abran ventanas, abran puertas, que salga todo ese vapor y si es necesario después las vuelven a cerrar. Pero la ventilación es la clave para evitar la condensación. Y seguimos. Ahorita alguien me hablaba sobre unas manchas amarillas en el cielo raso, ¿verdad? Es algo parecido a esto. Aquí ya empezamos a analizar unos casos. Aquí pues sí es bastante evidente que la placa tiene una dilatación y miren aquí cómo se ve ya que tiene unas grietas. Entonces ya sabemos que aquí no es que esté entrando por poros ni nada, sino es por la grieta que está entrando el agua y vean cómo genera este tipo de manchas, todas alrededor de esta pequeña grieta, pequeñita, ¿no? Esta es una de las manifestaciones. Ya tenemos aquí manchas, ya hay humedad, ese espacio efectivamente se sentía frío. No podía llegar y aunque estuviera haciendo sol en la parte de afuera, en la calle, aquí en el interior de este espacio se sentía frío, además se siente el aire poco húmedo. Miren esto, esta era la misma casa, la misma vivienda. Aquí podemos identificar cómo se nota que el agua está escurriendo por los muros, porque miren aquí ya está fallando. Si ven lo que hablábamos ahorita, se generan
burbujas en la pintura, se empieza a generar una serie de grietas y a medida que vamos bajando, esto va desapareciendo. Digamos, en esta zona ya no se presenta la humedad. Pero ¿qué podemos ver aquí? Lo que les decía, las diferencias de manifestaciones. Aquí está casi superficial, o sea, podemos detectar que el agua está escurriendo por el muro desde la cubierta, mas no está atravesando el muro. Si estuviera atravesando el muro, todo esto ya estaría como abierto. Esa pintura debería estar floreada, que era lo que les comentaba anteriormente. Aquí solamente se está viendo como con unas burbujas y se está agrietando. Pero vamos a ver que hay una pista todavía más. Miren esto acá. Allí en esa esquina, en ese vértice, eso es uno de los, por ejemplo, un tip más. Uno de los elementos que nos permite que encontremos fácilmente o que haya filtraciones es donde encontramos uniones de construcción de 90 grados. Es decir, entre un muro, por ejemplo, y una placa, si no se trata de esa unión porque son elementos diferentes, ¿cierto? Podemos tener una placa de concreto y encima un muro y esa línea, ese vértice que se está generando allí, si no lo tratamos, pues la muy fácil que el agua se pase por allí. Aquí tenemos este indicio. Miren que el moho y las manchas se están viendo es lineales, no se están viendo en el muro, no están escurriendo, ¿verdad? Sino solamente lo tenemos allí. Y aparte de eso, podemos ver que ya se intentó hacer una reparación. Miren aquí cómo se ve esta parte del cielo raso, el techo, se ve diferente al resto. Se ve como si tuviera una cicatriz. ¿Sí lo notan allí? O sea, ya hubo anteriormente un intento de reparación, pero no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Este es el causante. Esta es la cubierta, esta es la parte superior de esa vivienda. Es la parte superior de esa vivienda, en donde vemos que hay ya empezamos a ver el tema de impermeabilizaciones, exactamente, donde empezamos a ver que esta impermeabilización no estuvo la más adecuada. Es una impermeabilización hecha a base asfáltica, ¿cierto? Podemos ver una emulsión que se aplicó, pero aquí hay muchas fallas. Ya hoy en día no podemos estar simplemente pensando en la impermeabilización, tenemos que estar pensando en un sistema de impermeabilización. Y el sistema de impermeabilización en cubiertas lleva un paso a paso. Ahorita estábamos hablando de los 90 grados, ¿cierto? Un vértice donde se va a encontrar en esta línea donde se encuentra el muro con una placa. ¿Cómo lo podemos eliminar que aquí no está muy presente? Tenemos un elemento que debe ser curvo, aunque podemos hacerlo mucho más pequeño. Se puede hacer en mortero y a lo largo de todo este vértice. Es lo que llamamos una media caña. La media caña viene siendo simplemente como un tobogán, como un pequeño elemento curvo que nos va a permitir que cuando el agua escurra por los muros, no caiga directamente en este vértice y se quede allí emposado, sino que vaya y el agua empieza a tomar un rumbo diferente. Estamos eliminando ese primer problema que les decía, que es el vértice, esos 90 grados que vamos a encontrar. Fuera de eso, cuando estoy usando un sistema de impermeabilización como este y tengo una cubierta que es transitable, la mayoría de sistemas no son 100% transitables. La mayoría de productos no los podemos dejar así a la vista y empezar a caminar con ellos por encima. Empezamos a tener unas afectaciones muy rápido. Miren cómo se empezó a levantar, cómo se empieza a romper y empieza a fallar fácilmente. Fuera de eso, no tenemos un límite exacto hasta donde nos está llegando el agua, el sistema de impermeabilización. Miren que aquí en las pedazos de los muros, en algunas partes está como a 2 centímetros, 3 centímetros, aquí 5, como que estuvo a la orden del aplicador que dijo, pues aquí voy a subir un poquito, aquí sí, aquí no, y allí se va quedando. Miren ya una foto más cercana, cómo empieza a fallar completamente.
¿Por qué hablamos de sistemas? Porque en este caso es un producto asfáltico, una emulsión asfáltica que se aplicó. Esta debe estar acompañada de otros elementos, de otros materiales. Por ejemplo, aquí para recubrir la emulsión asfáltica es uno de los materiales que dura menos tiempo, pero asimismo es el más económico. Pero si yo lo hago en un sistema, puede durar mucho más tiempo. Entonces, como son materiales asfálticos, no son buenos para la intemperie, no son buenos para aguantar sol, no son buenos para aguantar un tránsito. Pero si yo lo pongo una pintura bituminosa, de estas que son plateadas, ¿cierto? Seguramente las han visto también donde hay terrazas que se ven así como brillantes, es porque esa pintura bituminosa me ayuda a proteger de los rayos solares, del calor y demás, estos materiales asfálticos. Así que puedo evitar que esto no se levante tan rápido. Igual, si voy a tener una terraza donde voy a hacer asados, donde la voy a transitar, donde voy a tener, por ejemplo, una zona de lavado de ropa, ¿cierto? Voy a tener máquinas allí o algo, pues lo que yo debería hacer es impermeabilizar. Si voy a usar este sistema, puedo impermeabilizar con este sistema, pero encima les recomiendo poner un acabado. Pónganle tableta, pónganle un deck, algún acabado para que proteja, de manera que entonces esta impermeabilización va a quedar es como un tipo sándwich, va a quedar protegida y cuando llegue el tránsito pues va a estar absorbido completamente lo que se raspe por pasadas de materiales o de los mismos zapatos, pues va a estar protegidos por una baldosa o por un acabado y no se va a estar raspando así nomás. Vamos a ver lo de la pintura acrílica ahorita más adelante, Néstor, porque pues yo tengo un concepto en cuanto a eso, porque aparte que si se va a aplicar la pintura acrílica, no recomiendo que sea transitable. Eso es para terrazas que no se vayan a usar, ¿no? Aquí ya vemos quién estaba transitando. Aquí vimos a alguien transitando. Miren que aquí también debieron haber llegado para poner estos materiales que tenían allí almacenados. Y vean cómo se ve esto aquí ya bastante deteriorado, ¿no? Tienen que ser como un tránsito seguido para quitar materiales, subir, poner como, tienen como un bodegaje a la, al aire libre que está dañando muchísimo esta terraza, mucho la cubierta. Entonces debemos verificar cuáles son los materiales que podemos poner y que nos sirvan sobre todo para un tráfico de estos. Por lo general las impermeabilizaciones no son para un tráfico tan alto. Hay unas que son muy buenas y que pueden tener un tráfico medio, o si podemos estar hablando, por ejemplo, de una poliuria, que ya es algo mucho más costoso, donde también es un sistema que estoy mezclando varios materiales, pues me pueden ayudar a veces hasta para tránsito vehicular, ¿cierto? Esto podemos usarlo para impermeabilizar parqueaderos en rampas y demás. Pero entonces tendremos que saber cuál es cuál. Digamos, una poliuria para este tipo de terrazas, pues sería excelente, pero no creo que el dueño le hubiera puesto una poliuria de ese costo. Ya estamos hablando, por ejemplo, que este material podría estar costando cerca de, pasémoslo a dólares para que todos entendamos, por metro cuadrado, en un sistema asfáltico sencillo como este de emulsión, podríamos estar hablando cerca de, son, hoy en día son como $15 por metro cuadrado, hablando contra los $100 que puede llegar a costar por metro cuadrado un sistema en poliuria que puede aguantar muchísimo. Pero pues cada sistema puede funcionar muy bien según el uso que vaya a tener, ¿cierto? Para qué lo vamos a usar y en especial cómo lo vamos a aplicar. Miren cómo hay lugares como este. Esto es una terraza, una habitación, pues es una casa que tenía aquí su habitación, su sala, y decidieron dejar alrededor una terraza bastante amplia. Resulta que por este problema de humedad que tienen acá, la habitación al interior era completamente fría y se sentía la humedad en el aire. Pero ¿qué era lo que estaba pasando aquí? A pesar de que esta terraza tenía algún intento de, si ven como aquí hay diferentes colores, hicieron como diferentes parches para poner diferentes materiales impermeabilizantes,
pero no se tuvo en cuenta el muro. Miren aquí como el muro no tiene la media caña, no tiene este elemento que nos ayuda a que el agua resbale, a que se vaya, y vean cómo a medida que va subiendo la humedad va cambiando de colores. Empezamos con un verde, de un verde más oscuro y vamos llegando hasta un color negro. Y obedece a que tenemos dos tipos diferentes de humedad, dos diferentes causas. Tenemos unas que es por empozamiento, va a quedar el agua, va a empezar a subir, pero tenemos otra que es por salpique. Cae el agua lluvia, va a empezar a pegar en la placa, rebotar y va a caer sobre el muro. Como en el muro solamente caen unas pequeñas gotas, el agua casi no escurre. Entonces va a crear una serie de moho negro y también algo verde que va a empezar a permitir que ese moho entonces con el tiempo cada vez va a guardar más humedad. Cada vez el agua ya no escurre, sino se va alimentando ese moho, que es algo vegetal, y va a empezar a deteriorar el material y fuera de eso va a generar problemas de salud al interior de esa habitación. ¿Qué otros problemas podemos encontrar? Miren lo que les decía ahorita. Esto fue una terraza donde aplicaron un sistema acrílico, precisamente, directamente sobre la terraza. Aquí los errores pueden saltar a la vista, pero los vamos a revisar. Cogieron el material, lo pusieron de una vez sobre lo que ya existía. Esta era una terraza como de 300 metros, más o menos. Esto es en una estación de bomberos. Ella estaba con una baldosa, estaba enchapado. Entonces, si ustedes lo revisan bien, si lo van a ver, miren cómo se ve perfectamente la cuadrícula por debajo del sistema. Ya se ven los cuadritos de las tabletas que existían anteriormente. Se ven las líneas que quedaban de la pega del emboquille, ¿cierto? Miren aquí cómo se ven estas líneas en ambos sentidos. A pesar de que un sistema de estos puede ser, bueno, un material de estos acrílicos puede ser de elongación, ¿cierto? Puede aguantar un mínimo estiramiento. Si se pone sobre una superficie, sobre un sustrato, que es lo que podemos llegar a hablar, una superficie que no es apta, no va a quedar funcionando como se debe. ¿Qué fue lo primero que pasó aquí? Pues se distensionó de forma diferente el material en diferentes lugares. Entonces ya quedó liso sobre la tableta y luego sobre las pegas se hundió un poco porque la absorción era diferente. El material de la pega es diferente al material de la baldosa, se absorbe y se agarra de una forma diferente. ¿Qué fue lo que perdió primero? Su elongación. Ya quedó muy fácil de que cuando alguien pasaba caminando, empezaba a levantarlo porque no tenía buena adherencia. Miren cómo se empezó a romper de fácil todo esto. Otro problema que se tiene acá, no había suficiente inclinación para que el agua se fuera, empezó a generar empozamientos. Miren estos círculos acá, miren cómo empieza a quedar cuando el agua se empoza, se seca, empieza a deteriorar rápidamente el material. Va quedando mugre y por más que sea un buen material, un material resistente, impermeabilizante, se va a deteriorar muy fácil y se empieza a romper. Y ya lo tenemos desde otro ángulo. Vean aquí cómo se empieza a ver ya el deterioro del material en los empozamientos del agua, ¿cierto? Y ni hablar de estas uniones que se empieza a romper fácilmente ya, como los vemos aquí. Entonces, si el material puede ser muy bueno, pero si yo no tengo un procedimiento adecuado para aplicarlo, como debería ser una solución integral. Aquí se debió haber, fue desde un principio, levantar ese piso, darle unos buenos desniveles, tapar las grietas de la placa y después impermeabilizar y después un, poner un acabado rígido, como les decía, ojalá un enchape o algo así, para que pueda funcionar mucho mejor. De resto, hay materiales que no son tan aptos
para el tránsito. Veamos aquí entonces la pregunta que nos hacía Néstor Guerrero. Aquí yo tengo digamos, como un concepto propio, porque hay muchos productos que dicen esto, precisamente. Aquí vemos que todo está negro, esto fue una impermeabilización con emulsión asfáltica que se realizó y luego para cubrirlo se le puso un acrílico. Hay algunos materiales que nos van a decir, bueno, esto sirve para poner recubrimiento sobre algo asfáltico y demás. Estamos viendo cómo esto reaccionó. Miren estas fotografías, esto era cero tránsito, por aquí no pasaba casi nadie. Este es un piso 14, donde ya es la cubierta, donde no hay nada, necesidad de subir allá para nada. O sea, aquí no había tráfico, no había terraza de asados, no había para pasar, casi nadie se asomaba por allá. Y miren cómo en cuestión de 4 años empieza el material a reaccionar. Entonces, pues bueno, mi concepto es que si vamos a usar un sistema o materiales impermeabilizantes asfálticos, usemos casi todo asfáltico, que sea compatible. Si vamos a usar una base de poliuretano, pues usemos casi toda base de poliuretano. Y si no, pues que estemos 100% seguros de que sí puedo llegar a mezclar algún material con el otro. Por ejemplo, yo puedo usar un poliuretano para sellar unas fisuras en una placa y luego por encima aplicar una poliuria, porque son muy compatibles, tienen unas propiedades parecidas. Pero aquí en este caso ya estamos viendo que el asfalto, el sistema asfáltico no está muy compatible con el sistema, con los materiales acrílicos. Es cierto que los materiales pues van a tener cierto tiempo de vida, pero entre mejor los manejemos, entre mejor los apliquemos, pues van a tener mucho más tiempo de duración. Y no como les digo, esto era una construcción nueva. Estos son edificios que tienen 5 años de construidos, desde que los empezaron a construir. De entregados son 5 años. Y miren cómo en menos de esto ya a partir del cuarto año ya estaba mostrando este tipo de deterioro. Entonces, ¿cuál debe ser el procedimiento que debemos llevar cuando estamos revisando un problema de humedades y de filtraciones? Pues tenemos que ver, primero hacer un análisis, que es muchos de los casos que hemos visto aquí. Tenemos que identificar el origen, súper clave. Luego vamos a ver el sistema escogido. Ya podemos hablar de membranas líquidas, de membranas preformadas o de cualquier otro sistema. Tenemos que entrar después a hacer una cuantificación de materiales. ¿Cuántos materiales vamos a necesitar? Porque que no sea al ojo, porque entonces nos va a doler el bolsillo. Necesitamos una ficha técnica donde nos diga este material va a tener un rendimiento de, por ejemplo, 10 metros cuadrados en una superficie plana a una sola capa. Entonces ya sabemos que si vamos a poner 3 capas tenemos que comprar el triple de material, pero todo esto es parte de los rendimientos. Y por último, vamos a tener un presupuesto que nos va a llevar a ejecutar posteriormente de manera efectiva, aplicar esto sabiendo que va a ser bueno y que no nos va a doler tanto. Por ejemplo, dentro de la cuantificación y identificación de materiales, vamos a tener que saber cuáles son las membranas líquidas. Cada una de estas tiene diferentes usos, tiene diferente costo y diferente durabilidad. Como les decía anteriormente, si yo puedo tener una emulsión asfáltica donde voy a aplicar en un balcón, ¿cierto? En el balcón de mi casa que está presentando filtraciones y son 2 metros cuadrados, pues yo aplico una emulsión asfáltica porque sé que va a quedar como desenduchada y encima le voy a poner un acabado. No sería necesario conseguir una poliuria. Además, una poliuria ya necesita unos equipos más avanzados, un costo mayor. Por eso era la diferencia que les decía más o menos que uno puede costar $15 el metro y el otro puede estar cerca de los $100 el metro cuadrado. Todo esto de las membranas líquidas aplicadas y membranas preformadas, que son los materiales que usamos mucho en las cubiertas, pues lo vamos a ver a profundización en el curso, en el completo. Cuando estamos haciendo nuestro análisis, también es muy bueno, es procedente que tengamos unos cuadros de análisis. Aquí, por ejemplo, en este cuadro, llegamos a comparar unas marcas con unos productos exactamente iguales, donde estábamos viendo que unos podrían llegar a ser más económicos, pero realmente no era así. Gracias a estos cuadros, que son cuadros ejecutivos, pudimos ver, por ejemplo, que este producto
era mucho más económico que este y tenían casi las mismas propiedades. Pero gracias al cuadro nos dimos cuenta que este producto, siendo un poquito más costoso, tiene un mayor rendimiento. ¿Cuál sería la conclusión entonces? Que este que es el más económico, a la larga no es más económico, porque entonces tengo que comprar más material, ¿cierto? Entonces es bueno tener cuadros como estos, que son sencillos, que nos pueden dar una idea ejecutiva rápidamente. Con un golpe de ojo revisamos, miramos y decimos si realmente lo que yo necesitaría es esto. Tal vez no tiene que ser a veces tan, tan diligenciado, digámoslo así, tan relleno de información. Podemos tener simplemente dos o tres productos que necesitamos, los comparamos rápidamente, vemos los rendimientos y podemos tomar una decisión más efectiva. Y así vamos a saber cómo funciona. Así que nuestro procedimiento normal o típico, más bien para la impermeabilización de cubiertas, ya sean nuevas o que los vamos a cambiar, por eso les recomendaba una solución integral. Deberíamos empezar siempre por un tratamiento de la placa o de la base que tengamos. Este tratamiento, pues vamos a hacer un sellado de fisuras, de sifones, de tubos que estén saliendo. Todo esto lo vamos a tener que sellar porque encontramos unas juntas de materiales que no son compatibles. Un pendientado, que es una inclinación que le vamos a dar a la cubierta para que el agua vaya escurriendo y se vaya hasta los sifones, hasta las canaletas o hasta lo que nos ayude a evacuar el agua. Luego vamos a tener una impermeabilización, un sistema de impermeabilización, que ya puede ser cualquier membrana de estas que hablamos anteriormente, de las que estábamos viendo. Y si la impermeabilización no es apta para la intemperie o no la vamos a proteger, pues debemos tener un acabado. Este acabado, por ejemplo, podría ser una membrana encima, una membrana preformada, o puede ser la pintura bituminosa que les decía, o preferiblemente si ya sabemos que sí va a haber tránsito encima, pues que tengamos un acabado más rígido. Podemos tener una pintura, perdón, un enchape, unas tabletas o un deck, por ejemplo, o algo que sea rígido de manera que esto nos queda como un sándwich. Así sí podría llegar a funcionarnos muy bien una impermeabilización de cubiertas. De manera que siempre que vayamos a hacer, antes de hacer cualquier intervención, debemos realizar una evaluación previa para detectar el origen. Si detectamos el origen, ya sabemos cómo lo vamos a tratar y qué material vamos a usar. No siempre vamos a tener que impermeabilizar. A veces podemos simplemente sellar, podemos reparar. Y créanme que eso, hacer esta simple evaluación, nos puede llegar a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. Ya sea de casas propias o los que somos profesionales de construcción, también nos puede ayudar mucho a mantener clientes, ¿no? Clientes satisfechos, pues nos van a llamar más veces. Un cliente insatisfecho, si alguno ha trabajado aquí en construcción, sabe el problema que puede generar eso, ¿no? Y el estrés. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto, una pregunta técnica del contenido que hemos tenido, que hemos visto, perdón. ¿Tienen alguna duda, algún aporte, comentarios? O puedo pasar a explicarles cuál va a ser la oferta del curso completo que vamos a tener. Dice Armando, buenas noches, yo vivo en un tercer piso, en el cuarto piso había una fuga, corrigieron la fuga, pero en el techo del cuarto principal quedó con mucha humedad, pero con el tiempo se puso con manchas húmedas y mi pregunta es, ¿cuál es el tratamiento a seguir para normalizar y neutralizar la humedad? Gracias. Armando, pues se supone que si ya arreglaron la fuga, ya no debería haber humedad como tal. De pronto lo que quedó fue las manchas como el residuo de lo que estaba manifestando en el momento. De todas maneras sería bueno, pues, no sé, si tocan el material o algo, porque había una fuga, los materiales son porosos y los materiales van a tener durante cierto tiempo, pues no es un estándar, ¿cierto? Depende mucho el clima, la soleación, la ventilación que pueda tener el espacio, los materiales, sea el techo o el muro,
puedan tener las manchas, puede que ya estén secas, que ya hayan, o sea, se arregló la humedad, quedó algún tiempo saturado el agua se secó, pero dejó la mancha, dejó el moho y demás. Si esto ya están seguros que ya no hay humedad, ya se puede pasar esa a reparar. Entonces recomendaría retirar el material, rasparlo, el material que está malo, y volverlo a aplicar, ya sea quitar el estuco, ¿cierto? Ya sea quitar la pasta y volver a pintar. Mientras alguien más puede generar preguntas, les voy a explicar qué vamos a encontrar en el curso, en el curso completo. El curso completo de esto, como les decía, esta clase es un abrebocas. Nuestro curso completo ya va por más de 6 horas. Hay 22 capítulos donde todavía vamos a seguir alimentando unos módulos más. Y aquí vamos a encontrar, pues en el módulo 1, una breve bienvenida, una introducción muy parecida a lo que acabamos de hacer aquí. Módulo 2, vamos a encontrar con casos reales. Como les decía, casi todos los he trabajado, casi todos son imágenes propias. Es identificación de patologías y análisis de casos. Como muchas veces hemos encontrado humedades en muros, por ejemplo exteriores, y resulta que no había que impermeabilizar, sino que era un salpique que estaba generando una canaleta mal puesta. Este tipo de casos los vamos a ver muchos en edificios y en viviendas para poder saber exactamente qué es, de dónde está llegando las humedades o las filtraciones. Como les digo, a veces solamente hay que reparar o tal vez sellar. Vamos a ver varios sistemas de impermeabilización, vamos a ver cuáles son sus ventajas y cuáles son el modo de uso de cada uno y en qué caso se debe llegar a usar. Vamos a tener unos casos prácticos donde vamos a ver tanto en imágenes como en videos cómo se aplican cómo se están aplicando los sistemas de impermeabilización, cómo se debe tener en cuenta, por ejemplo, un sellado de tubos que están saliendo por una placa, cómo está un sellado de sifones, unas juntas, ¿verdad? Vamos a tener otro módulo donde vamos a tener la cuantificación de materiales y presupuestos. Pues veíamos que eso es algo muy importante porque si queremos solucionar algo, pues debemos saber cuánto nos va a costar. Y si hacemos una cuantificación, un presupuesto efectivo, pues no vamos a tener tantos problemas económicos, ¿cierto? Sobre todo que a veces uno al ojo, digámoslo así, empieza a comprar materiales. ¿Cuánto más o menos puede ser esto? 2 canecas, 3 canecas, 10 galones, pero debemos saber es cuánto tiene el material para saber que realmente son 8 canecas las que vamos a usar, lo que vamos a gastar y no son 10. Porque después un material que nos sobra es un material desperdiciado. Casi siempre lo vamos a dejar almacenado, pero nunca lo vamos a terminar usando. Y como el curso está enfocado también a que muchos puedan empezar su negocio de impermeabilizaciones, pues vamos a tener un módulo donde vamos a hablar las bases para el manejo de contratos. Estos contratos pues van a ser generales, ¿no? Cualquier contrato de obra o cualquier tipo de contratos que manejemos pueden llegar a tener estas mismas bases, esta metodología. Por último, en el módulo 7 vamos a encontrar unos bonos. Estos bonos adicionales van a ser plantillas, como las que acabamos de ver, las del cuadro ejecutivo para escoger los materiales y también unos cuadros en Excel que ya están, que son para los presupuestos, donde podemos llegar a hacer un seguimiento continuo y mucho más efectivo para evitar que haya pérdidas de materiales o que me estoy gastando el dinero, por ejemplo, en la mano de obra en más materiales o en herramientas, sino que todo pueda estar suficientemente desglosado para que después no vaya a tener inconvenientes desde esto, sino poderlo ajustar durante la ejecución de la impermeabilización o de la reparación. ¿De acuerdo? Pues todo este contenido efectivamente tiene un valor. Les digo, este es un valor, este es un curso bastante completo donde ya tenemos más de 6 horas de videos y aún estamos siguiendo, aún seguimos subiendo materiales, subiendo material en video donde la plataforma en que lo alojamos va a ser completamente automatizada, va a recibir los pagos, ya sea en tarjeta de crédito, ya sea en efectivo, ya sea por varios tipos de forma de pago que se puede hacer. La plataforma lo tiene evaluado en $67. Sin embargo,
Como aún estamos subiendo los materiales, aún estamos subiendo los videos y lo vamos a ir complementando cada vez más, ¿cierto? Este es un curso que es vitalicio, que lo pueden obtener, lo pagan una sola vez, pueden consultarlo en cualquier momento, a cualquier hora, desde un celular, desde un computador, una tablet, desde cualquier dispositivo móvil, lo pueden revisar y lo pueden tener de por vida. Inclusive lo pueden ver ustedes, lo pueden después pasar a otra persona, lo pueden ver entre varios. Ahora que estamos haciendo la presentación de la primera presentación del año, vamos a tener una oferta especial donde ya no vale $67, sino está en $57. Aquí durante este mes, el próximo mes, durante la próxima semana y la última semana del mes, se va a terminar de completar el curso completo. Se va a subir unas 3 horas más de videos. Estamos hablando de un curso de casi 6 horas, donde van a encontrar un material bastante completo acerca de impermeabilizaciones y en la parte básica vamos a hablar muchísimo sobre las causas. Entonces no solamente vamos a hablar de cubiertas, sino vamos a hablar de causas en general y soluciones también. Pero pues bueno, eso no es todo. Como les decía, esta es la primera presentación del año y como buena presentación del año pues también tenemos una oferta. A partir de hoy, cuando terminemos la presentación, o sea, ahorita ya casi a las 9 de la noche, vamos a tener un cupón de descuento efectivo que solamente va a durar hasta el viernes. Vamos a tenerlo durante 24 horas. Va a estar el viernes hasta las 9 de la noche y va a ser un cupón del 20% de descuento. O sea que este curso ya no va a valer $57, sino si lo compras de aquí antes de las 9 de la noche de mañana, vas a tener un 20% de descuento. Estamos hablando de $45.6. Este cupón, ténganlo muy en cuenta, nótenlo de una vez los interesados, Emma Goteras 20, un 20% de descuento. Pero pues, eso no es todo. En los primeros 5 compradores, los primeros 5 personas que logren adquirir este programa, es completísimo, van a tener una mentoría personalizada conmigo de 1 hora, una mentoría en línea en donde pues bueno, primero hay que cumplir unos requisitos de los cuales es que por lo menos haya visto el 80% del curso. De manera que si lo compran durante este fin de semana, estaríamos agendando casi que para dentro de unos 20 días, más o menos uno calcula que se puede estar demorando ver el curso completo. Y en esta mentoría personalizada, pues entraríamos a revisar cualquier duda que hayan tenido con respecto al curso, cualquier comentario, podemos hacer un repaso del curso o si también quieren y tienen un caso específico de problemas que tengan ustedes o que tengan otra persona, podemos entrar a analizar estos casos en específico. Y recuerden que esto es solamente para los 5 primeros compradores. Entonces no importa de qué país sean porque la mentoría va a ser en línea. Nos comunicamos, nos podemos encontrar y agendamos la cita para poder encontrarnos en línea, ¿cierto? La agendamos y nos conectamos durante 1 hora, hora y media, puede llegar a ser. ¿De acuerdo? Pero como esto es de cupos limitados y de venta limitada, solamente vamos a estar este fin de semana. Esta es la oferta que va a estar de aquí hasta mañana viernes a las 9 de la noche. Hasta el sábado a las 9 de la noche, o sea, otras 24 horas, vamos a tener un 10% de descuento. Si no alcanzaron a comprar entre hoy y mañana, pues el sábado va a haber otra oportunidad donde vamos a tener ya un descuento menor, 10% de descuento, donde el curso pues ya saldrá a $51.3. Van a poder usar el código, el cupón Goteras10. Recuerden que solamente va a durar 24 horas. Después de las 9 de la noche del sábado, vamos a tener el precio completo de $57 y el domingo a las 16, a las 9 de la noche, pues ya cerramos las inscripciones. Ya no vamos a tener este curso, no es de una venta continua ni nada, sino solamente va a estar abierto durante este fin de semana, durante estos 3 días, este periodo de 3 días. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado la introducción.
Espero que el curso les guste mucho más. Los invito a que nos sigan en Instagram, se llaman No Más Goteras, igual que el curso, en nuestras redes sociales. Y ahorita en el link les voy a pasar voy a dejar el grupo de WhatsApp abierto durante una hora en caso de que tengan más preguntas, de que tengan dudas, de que posiblemente quieran tener dudas acerca de cómo es el pago. Voy a dejar abierto el grupo de WhatsApp para cualquier tipo de duda. Y permítanme un segundo. Les voy a dejar el link en este momento aquí en el chat, el link que los va a llevar a la página de compra donde pueden verificar. Es este. El link que les acabo de dejar en el chat los va a llevar a esta página que estoy compartiendo. Esta es la página del curso, donde van a encontrar todo el contenido, van a encontrar otros testimonios y al final van a encontrar la parte que es donde se encuentra el pago. Aquí tienen que diligenciar todos sus nombres, sus datos, van a diligenciar sus datos y las posibilidades de pagar en cuotas el curso con tarjeta de crédito. Como pueden ver, según el país, pues van a encontrar tarjeta de débito, crédito o va a haber otras opciones más de pagos según cada uno del país. ¿Cómo hacen para habilitar eso? Aquí en esta parte de derecha pueden escoger el país de cada uno, donde cuando lo seleccionen inmediatamente va a cambiar el valor a la moneda local. Aquí vemos el ejemplo de México, ya nos va a decir que esto vale 1.426 pesos y les va a dar a refrescar también las posibilidades de pagos que hay en cada uno de los países. Y recuerden el cupón, ¿de acuerdo? Aquí también es donde van a insertar el cupón de descuento. Perfecto, entonces no sé si tienen alguna duda más adicional sobre el curso, sobre la adquisición del curso o sobre temas técnicos de las humedades, pues podemos despejar unas cuantas dudas y recuerden que los cupones serán activados a partir de las 9 de la noche. Mientras tanto, pues si tienen alguna pregunta, estamos aquí disponibles en el chat y como les decía, también voy a dejar abierto el grupo de WhatsApp para que haya cualquier tipo de preguntas. Lo dejaré abierto durante una hora, porque pues si hay mucha afluencia puede que moleste a algunos, ¿verdad? Y les recuerdo también que vamos a dejar esta clase grabada, la voy a subir a YouTube y mañana les voy a mandar el link a través del grupo, en caso de que quieran repasar todo lo que vimos acá. La clase también va a quedar grabada y colgada durante el fin de semana. El código de descuento para el 20% ya se los voy a escribir. Aquí está, se los estoy dejando en el chat en este momento. De acuerdo. Bueno, si alguno tiene alguna otra pregunta, como les decía, sobre la adquisición del curso o simplemente sobre el tema técnico que vimos durante el en vivo, pues podemos realizarlo de una vez, podemos dedicarnos un tiempo para despejar alguna otra duda. Néstor me está preguntando en pesos, el valor en pesos. Eh, ¿Pesos de qué país? ¿Pesos colombianos? ¿Pesos mexicanos? Néstor.
Néstor Guerrero salió. Ok. De todas maneras, tengan en cuenta que en el momento que quieran ver convertir el valor de dólares a pesos, es aquí donde dice cambiar país. ¿Cierto? Si me paso a México, ya me va a decir que son 1.426 pesos mexicanos. Si me cambio a Estados Unidos, pues ya me va a dar los 57 dólares de que estamos hablando y así cada país que se vaya cambiando, pues les va a mostrar cuánto vale cada uno. Bueno, entonces, ya que no hay más preguntas, creo que podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que hayan aprendido, que se hayan quedado con muchas cosas y que en especial toda esta información haya sido útil, que les pueda funcionar. Muchas gracias a todos. Okay, veo que Néstor volvió a entrar. Néstor había salido, ahora volvió a entrar cuando le estaba dando la explicación. Néstor, aquí en la página de compra, en esta esquina, donde va a cambiar, puede cambiar el valor según el país y le va a mostrar allí los pesos mexicanos o si es de Colombia los pesos colombianos. ¿Listo? En esta pestaña va saliendo si lo quieres en dólares o algo. Aquí en pesos colombianos están 57 dólares, 249 mil pesos. Pero si compras antes de las 9 de la noche de mañana, pues ya sabes que hay un 20% de descuento con el cupón que estábamos diciendo que son goteras 20. Después va a haber un cupón de goteras 10 que va a ser solamente descuento del 10% hasta el viernes, ya, perdón, hasta el sábado. Y ya el domingo pues ya no vamos a tener descuentos. Entonces espero que esta información les haya servido mucho. Ojalá quieran el curso, que hay muchísima información y de mucho valor. Créanme que les va a servir bastante. Además que es un curso que vamos a continuar alimentando con el tiempo, ¿no? Esto no solamente lo que está allí, sino poco a poco vamos a seguir aumentando la información, los cursos y efectivamente a medida que vayamos teniendo casos de éxito, casos que estemos trabajando con impermeabilización, también vamos a ir subiendo la información a este curso. Cada vez va a subir tanto en información como seguramente en abril también va a subir de precio. Entonces, aprovechen las ofertas y muchas gracias a todos por asistir. Nos veremos en una próxima y muy buena noche.